Firmas ahora mismo o te juro que te saco de esta boda a rastras. Eso me gritó mi hijo Álvaro, con los ojos inyectados y la mandíbula temblando, justo antes de empujarme contra la mesa de los regalos. El golpe hizo caer varias cajas envueltas, y yo terminé apoyado sobre una esquina metálica que me abrió la ceja. Escuché un murmullo helado recorrer el salón entero, 120 personas paralizadas, sin saber si intervenir o mirar hacia otro lado. Mi nieta Lucía, la novia, dejó caer su ramo y corrió hacia mí gritando: «Papá, basta». Su voz se quebró como si algo se hubiese rajado dentro de ella. Me incorporé despacio, apoyando las manos en el mantel como quien vuelve de un sitio muy lejano. La sangre resbalaba por la sien, tibia, y me limpié con la servilleta de un modo casi ceremonioso. Le sostuve la mirada a Álvaro. No dije más que lo necesario, con la voz baja, firme, como quien pronuncia una sentencia para sí mismo. Si quieres mi empresa, tendrás que destruirme aquí mismo. Él dio un paso atrás, sorprendido por mi calma. El silencio era tan espeso que podía oír incluso la respiración nerviosa del fotógrafo, que no sabía si seguir grabando o marcharse. En ese instante comprendí que mi hijo había cruzado una frontera de la que ya no podía volver. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Lucía, a pesar de sus sospechas, era que aquel estallido no había surgido de la nada. No fue un arrebato. No fue un mal día. Fue el final de una cadena larga, sucia y silenciosa que llevaba meses tensándose. 3 meses antes, una llamada que jamás debí contestar encendió la mecha. Una llamada que, en aquel momento, me pareció inocente. Una de esas conversaciones rutinarias entre padre e hijo que no deberían significar nada, y que, sin embargo, marcó el principio del derrumbe. Aunque allí, en la boda, con la música detenida y las miradas clavadas en nosotros, yo ya sabía la verdad que los demás aún ignoraban. Aquel empujón no era un gesto de rabia, sino la culminación de un plan frío y calculado. Y ese día, justo ese día, yo estaba preparado. Porque si él pretendía arrebatarme mi vida, yo estaba dispuesto a mostrarle la suya. Y hacerlo delante de todos. Me llamo Mateo Ruiz, tengo 68 años y vivo en Málaga, en la misma casa donde cría a mis hijos y donde aún huele a serrín cuando abro el armario del pasillo. Durante 42 años levanté una empresa de materiales de construcción que empezó en un garaje alquilado y terminó convertida en un negocio valorado en cerca de 900.000 euros. No era solo trabajo, era mi manera de poner orden en el mundo. Mi manera de demostrar que con constancia, aunque uno no destaque, se puede construir algo que permanezca. La empresa era mi legado. No un símbolo, no un número, no un trozo de poder. Mi legado. Lo único que, creía yo, podía entregar con la cabeza alta cuando mis fuerzas fallaran. Mi hijo Álvaro, el mayor, 41 años, llevaba una trayectoria distinta. Saltaba de negocio en negocio con el entusiasmo de quien no teme caer porque siempre espera que alguien le tienda la mano. Y ese alguien, casi siempre, era yo. Le presté dinero para un bar que no duró ni medio año. Le avalé un préstamo para una tienda de bicicletas que cerró antes de pagar la primera cuota, y más de una vez tuve que cubrirle deudas que juró que serían las últimas. Siempre me repetía lo mismo. Papá, solo necesito una oportunidad más. Y yo, por más que me doliera admitirlo, siempre se la daba. Por amor, por responsabilidad o quizá por culpa. Los padres cometemos errores, y uno de los míos fue confundir ayudar con rescatar. Con el tiempo aprendí a no mezclar su vida inestable con la empresa. Era terreno seguro, y prefería mantenerlo lejos para que no lo contaminara el caos que él arrastraba como una sombra. Por eso jamás imaginé que un día buscaría algo más que dinero, buscaría apropiarse del trabajo de toda mi vida. Y hacerlo, además, desde la manipulación más baja, disfrazada de preocupación. En aquella época, antes de que sonaran alarmas, antes de que todo empezara a romperse, vivía con la sensación de haber llegado por fin a una etapa tranquila. El negocio funcionaba solo, tenía un equipo en el que confiaba, y yo empezaba a pensar en reducir jornadas, dedicarme más al jardín, incluso viajar con mis nietos cuando hubiera ocasión. Lo tenía todo bajo control. O eso creía. No sabía,
No podía saber que Álvaro ya había encontrado la grieta por donde colarse, mi edad, mis canas, mi cansancio al final de cada día. Y en esa grieta empezó a trabajar, despacio, como quien socava un muro por dentro. Aún no había señales claras. Nada que hiciera pensar que 3 meses después estaría sangrando en la boda de mi nieta. Pero mirando atrás, quizá debí sentir el temblor antes del derrumbe. La primera señal llegó una tarde de abril, de esas en las que el sol cae cansado y uno cree que el día ya no puede traer sobresaltos. Álvaro apareció sin avisar. Entró en casa con una sonrisa suave, casi afectuosa, esa que siempre usaba cuando buscaba algo. Se sentó frente a mí, cruzó las manos y habló con una calma que no le era natural. «Papá, deberías descansar. Ya no tienes la edad para cargar con la empresa». No lo dijo en tono agresivo. Al contrario, fue como si me estuviera arropando. Eso me inquietó más que cualquier grito. Entonces sacó un sobre grueso, bien cerrado, con mi nombre escrito en su letra apretada. Lo dejó sobre la mesa como quien ofrece un remedio inevitable. Míralo cuando puedas. Es un plan de sucesión. Para ayudarte. Lo abrí allí mismo. Eran papeles ordenados con precisión, organigramas, propuestas y una cláusula que, si yo firmaba, le entregaba a él el control operativo de la empresa por mi propio bienestar. Lo había redactado como si yo fuera un anciano incapaz, alguien a quien proteger. Levanté la mirada. Él mantenía esa sonrisa. Una sonrisa que tembló apenas un segundo cuando dije: «No pienso firmar esto, Álvaro». Ese segundo debió ser mi aviso. Un destello de la ira que llevaba dentro, escondida tras su falso afecto. Se marchó rápido, demasiado rápido. Y 2 días después, recibí una llamada del banco. La directora, una mujer que me conoce desde hace décadas, habló con un tono que no había escuchado nunca en ella. «Mateo, hemos detectado movimientos extraños. 6.300 euros en cuentas vinculadas a la empresa. Firmas parecidas a las suyas». Me envió las copias. Las puse sobre la mesa del comedor y las observé largo rato. No eran mis firmas, pero eran casi idénticas. Un casi que, en manos equivocadas, podía destruir a cualquiera. Sabía quién estaba detrás. No tenía pruebas aún, pero lo sabía con esa certeza amarga que siente un padre cuando reconoce la sombra de su propio hijo. Le llamé ese mismo día. No contestó. Le escribí un mensaje sencillo: «Tenemos que hablar». No respondió. Esa noche apenas dormí. No por miedo, sino por una sensación de traición que me pesaba en el pecho. Como si la casa fuese más pequeña, más silenciosa. Como si algo se hubiese roto sin hacer ruido. A la mañana siguiente, encontré otro sobre bajo la puerta. Dentro, un conjunto de notas impresas, supuestas conversaciones donde yo autorizaba decisiones que nunca había mencionado. Correos que jamás envié. Una especie de guión donde él me pintaba como un hombre despistado, confundido, listo para retirarse. Todo estaba tan cuidadosamente elaborado, que comprendí que aquello no era un arrebato. Era una estrategia. Y Álvaro acababa de dar su primer paso, sin darse cuenta de que yo ya había empezado a escuchar el crujido del terreno bajo mis pies. A partir de ese momento Álvaro cambió de táctica. Ya no fingía preocupación, ahora jugaba a sembrar dudas, pequeñas, insistentes, como gotas que caen siempre en el mismo punto hasta desgastar la piedra. Una mañana apareció en la oficina con un gesto entre paternal y condescendiente. «Papá, ¿recuerdas que hablamos de vender la nave industrial?». Le respondí sin rodeos. «Jamás hemos hablado de eso». Él frunció el ceño como si yo fuera el que estaba confundido. Sacó una hoja impresa donde había anotado, según él, acuerdos verbales. Un listado de decisiones que nunca existieron. Todo estaba puesto con una naturalidad inquietante. Fechas, supuestos comentarios míos, incluso detalles que intentaban dar credibilidad al invento. Luego vinieron los correos.
Mensajes que él decía que yo había enviado, pero que jamás salieron de mi ordenador. Los leí varias veces, buscando alguna grieta que los delatara, pero estaban tan bien imitados que comprendí que llevaba tiempo preparándolos, quizá meses. Papá, me dijo en una de esas visitas, a veces te noto despistado, confundido. No pasa nada, es normal a tu edad. Pero deberías dejar las decisiones en manos de alguien más joven. Me lo decía mirándome fijamente, evaluando mis reacciones como quien estudia a un paciente. Yo guardaba silencio, no porque dudara de mí, sino porque me escocía ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La gota que me heló la sangre llegó una tarde en la que, sin previo aviso, trajo a una mujer a mi casa. Se presentó como psicóloga. No llevaba bata ni credencial visible, solo una carpeta de tapas azul oscuro. Dijo que venía a valorar mi capacidad cognitiva, como si yo fuese un anciano vulnerado. La dejé hablar. Me hizo preguntas simples, de esas que cualquiera puede responder. Pero cuando terminó, pronunció una frase que aún hoy recuerdo palabra por palabra. Veo señales de deterioro cognitivo leve. Sería recomendable delegar decisiones importantes cuanto antes. Álvaro no dijo nada. Solo asintió, satisfecho. Cuando se marcharon, me quedé sentado en silencio. No por lo que había dicho aquella mujer, una amiga suya, como luego descubriría, sino por lo que significaba, mi hijo estaba preparando una jugada legal. Un expediente. Una justificación por si algún día tenía que demostrar que yo no era capaz de dirigir mi propia empresa. Era una trampa jurídica. Una trampa fría, cuidadosamente construida. Miré mi reflejo en la ventana del salón. Allí seguía yo, el mismo hombre que había montado un negocio desde cero, que había criado hijos, que había enterrado a su mujer sin quejarse. No estaba confundido. No estaba perdido. Pero mi hijo necesitaba que el mundo creyera lo contrario. Y ese día comprendí que ya no se trataba de dinero. Era poder. Era control. Y estaba dispuesto a arrastrarme con tal de obtenerlo. La bomba estalló un viernes por la mañana, en la oficina, cuando Julián, mi administrador de confianza desde hacía más de 20 años, entró en mi despacho con un gesto que nunca le había visto. Cerró la puerta, cosa que jamás hacía sin avisar. Mateo, tienes que ver esto. Sacó una carpeta gris, gastada en los bordes, y la dejó delante de mí. Dentro había un documento que me dejó sin respiración, un contrato de cesión anticipada de control y activos, listo para firmarse. Todo estaba rellenado, mi nombre, el suyo, las condiciones. Incluso la fecha. 15 de julio. Me quedé en silencio. Esa fecha no necesitaba explicación, era el día de la boda de mi nieta Lucía. Lo encontré en la impresora esta mañana, dijo Julián con voz baja. No deberías estar viendo esto así, pero no he podido callármelo. Cogí el papel con ambas manos. Reconocí mi firma, pero no era mía. Habían calcado cada trazo, cada curva. Parecía real. A simple vista, cualquiera habría creído que yo lo había firmado en persona. Hay más, añadió Julián. Sacó unos documentos adicionales. Un informe psicológico donde se hablaba de mi declive cognitivo progresivo. Facturas con movimientos alterados. Correos que anunciaban a proveedores y empleados mi retiro voluntario. Un comunicado interno redactado con una soltura que me erizó la piel. Tras meditarlo mucho, he decidido delegar la dirección de la empresa en mi hijo Álvaro. Lo leí despacio. Una línea, otra y otra. Cada palabra era una puñalada, pero no por el contenido, sino por la intención. Estaban preparando mi desaparición como responsable, como fundador, como padre de aquel proyecto. ¿Desde cuándo lo tenías?, pregunté. Lo vi hoy, respondió. Pero esto lleva tiempo preparándose, Mateo. Me llevé una mano a la frente. Sentí que el aire en la habitación se espesaba, como si el mundo se hubiese vuelto más pequeño. Julián me observaba con una mezcla de rabia y tristeza. Él quería a mi familia, la había visto crecer. Y ahora asistía, impotente,
a algo que ninguno de los dos podía haber imaginado años atrás. Entonces, de repente, lo vi todo claro. El teatro de preocupación, los correos falsos, los movimientos bancarios, la supuesta psicóloga, las visitas inesperadas. Todo conducía a un único día, un momento perfecto para pillarme desprevenido, rodeado de familia, con la atención puesta en la boda. El día en que yo estaría más vulnerable. El día en que él contaba con que yo firmara para no estropear la celebración. Mi hijo planeaba arrebatarme la empresa justo en el instante más importante de la vida de su hija. Mi nieta. La niña que solía subirse a mis hombros y decir que yo era su gigante. Cerré la carpeta. Sentí una mezcla amarga de dolor y lucidez. Y en esa mezcla nació algo nuevo, una decisión tranquila, firme, que no anuncié en voz alta. Voy a exponerlo. Y lo haré en público. No por venganza, no por orgullo, sino porque el respeto no se hereda, se defiende. Y yo estaba preparado para defender el mío. No fui solo. Aquel tipo de verdad, la que pesa, la que no se puede guardar en un cajón, necesitaba aliados limpios, gente que no estuviera contaminada por el miedo o el interés. Y, para mi sorpresa, la primera en aparecer fue la persona que menos esperaba que cargara con ese peso. Mi nieta Lucía. 2 semanas antes de su boda me llamó con la voz temblorosa. Recuerdo perfectamente dónde estaba yo, sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de agua y el silencio de la tarde entrando por la ventana. Abuelo, ¿papá te ha pedido que firmes algo? Sentí un nudo en el estómago. No quería meterla en aquel mundo turbio, no tan cerca de su día. Pero algo en su voz, un miedo viejo, como si llevara tiempo sospechando, me obligó a preguntarle. ¿Por qué lo dices, Lucía? Porque me pidió que firmara como testigo en unos papeles y no quiso enseñármelos. Me dijo que era para ayudarte. Pero algo no me cuadró. Lo supe entonces. Álvaro estaba ampliando el círculo. Quería arrastrar a todos a su mentira, incluso a su propia hija. Le conté la verdad despacio, sin adornos. Lo que había visto, lo que había encontrado Julián, lo que él llevaba semanas construyendo. Mientras hablaba, escuchaba cómo su respiración se volvía más irregular, como si cada detalle le arrancara una parte de su infancia. Abuelo, dijo finalmente, no puedo creerlo, pero lo sospechaba. Esa confesión me dolió más que cualquier golpe. Nadie debería sospechar eso de su propio padre. Nadie. Aún así, ella no se quebró. Al contrario, se convirtió en mi aliada más firme. Durante los días siguientes trabajamos en silencio, casi como conspiradores viejos. Ella venía por las tardes, después de los preparativos de la boda, y se sentaba conmigo en el salón a revisar documentos. A veces no hablábamos, pero el simple hecho de tenerla cerca hacía que la casa volviera a sentirse viva. Contactamos a un abogado discreto, uno que había trabajado en temas de herencias y fraudes familiares. Le enseñamos grabaciones de voz, de esas que Álvaro enviaba de madrugada, pensando que eran llamadas privadas, correos electrónicos con metadatos alterados, los informes falsos, las hojas de firmas calcadas. Julián, sin que Álvaro lo supiera, aportó registros de cámaras internas de la empresa. Vídeos en los que se veía a mi hijo entrando de noche, manipulando archivadores, usando mi despacho cuando creía que nadie lo vigilaba. El abogado lo dijo claro. Si esto se hace bien, la verdad saldrá a la luz. Pero saldrá con fuerza. Prepárense para que duela. Asenté. Lucía también. Porque entendimos algo importante. Ocultar la mugre solo alarga el hedor. A veces la única forma de recuperar el aire es abrir todas las ventanas, incluso sabiendo que entrará frío. Y así decidimos que la verdad no se mostraría en un despacho, ni en un juzgado, ni en un encuentro discreto entre 4 paredes. Se mostraría en la boda, delante de todos. No para humillar, no para destruir, para que nadie pudiera volver a decir que no sabía. En esos días previos, mi casa se llenó de carpetas, copias, pendrives y notas escritas a mano.
pero también se llenó de algo que hacía meses que no sentía: compañía. Lucía me daba un beso cada vez que se despedía y me decía: «Abuelo, esto no lo haces solo. Estoy contigo». Yo asentía sin añadir nada. A mi edad, uno aprende que las palabras sobran cuando la verdad ya está en marcha. Y la nuestra avanzaba, inevitable, hacia ese 15 de julio que cambiaría nuestras vidas. El 15 de julio llegó con un sol que parecía demasiado brillante para el peso que yo llevaba dentro. La boda transcurría con esa mezcla de alegría y nervios que envuelve a las familias en días grandes. Yo mantenía la calma, como quien cumple un deber silencioso. Solo Lucía sabía que aquella celebración también sería un escenario. Durante el banquete, entre brindis y fotos, Álvaro se acercó a mí. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo. La reconocí al instante. Era la misma que había visto en la impresora semanas atrás. «Papá, ahora», dijo en voz baja, casi siseando. «Firma. Es lo mejor para todos». Sentí que el salón entero se estrechaba, como si todo el aire se hubiera concentrado en ese punto exacto entre él y yo. Me levanté despacio. Noté como varias miradas se giraban hacia nosotros, primero curiosas, luego inquietas. «Álvaro», respondí, con la voz firme, «¿quieres que firme? Pues vamos a hacerlo aquí, delante de la familia». El silencio fue inmediato. La orquesta dejó de tocar como por instinto. Los invitados se giraron en bloque, como si hubieran presenciado un cambio brusco de luz en el escenario. El rostro de mi hijo se volvió rojo. No de vergüenza, sino de furia. Una furia que llevaba meses contenida y que por fin encontraba una grieta por donde escapar. «No me jodas el día», gritó. Intentó agarrarme del brazo, y lo hizo con tanta fuerza que sentí un pinchazo bajo la piel. Luego vino un empujón, seco, directo, impulsivo. No me caí, pero retrocedí un paso y el murmullo se convirtió en un murmullo alarmado. «Álvaro, suéltame», dije sin elevar la voz. Pero él ya no escuchaba. Era un animal acorralado por su propia mentira. Me golpeó en el pecho. No fue un puñetazo, pero sí un impacto suficiente para que mi cuerpo, a mis 68 años, sintiera el sacudido. Y entonces, todo quedó grabado. Julián se levantó y tomó su móvil. Otros invitados hicieron lo mismo. La escena se convirtió en un círculo de ojos, teléfonos y respiraciones contenidas. Lucía irrumpió entre los comensales. Su vestido blanco parecía más luminoso en medio del caos. Subió al pequeño escenario donde estaba el proyector de las fotos familiares. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y gritó con una fuerza que nadie había oído en ella: «Mi abuelo no está enfermo. Mi padre intentó robarle la empresa. Aquí están las pruebas». El salón entero se congeló. De repente, la pantalla detrás de ella se encendió. Una primera imagen, el informe psicológico falsificado. Luego un vídeo, Álvaro entrando de noche en mi despacho. Después, las firmas superpuestas. Los audios. Los movimientos bancarios. Cada prueba era una losa más cayendo sobre él. Algunos invitados se llevaban las manos a la boca. Otros negaban con la cabeza. Otros simplemente no sabían dónde mirar. Álvaro intentó subir al escenario, pero dos primos de Lucía lo frenaron. No con violencia, sino con la contundencia de quienes no quieren más vergüenza en ese día. Yo me quedé quieto, respirando despacio. Había imaginado este momento tantas veces que, llegado el instante, me sentí como un hombre observando una tormenta que ya no podía dañarle. Lucía me buscó con la mirada desde el escenario. Y vi en sus ojos algo que yo creí haber perdido: respeto. Un respeto que no se impone, que no se exige, que se gana. Y entonces comprendí que el golpe que había recibido no era el verdadero. El golpe real lo estaba recibiendo mi hijo, y se lo estaba dando él mismo. La policía llegó en menos de 10 minutos, avisada por varios invitados que no sabían ya si aquello seguía siendo una boda o una tragedia familiar expuesta a plena luz. Los agentes entraron con discreción,
tratando de no herir más de lo necesario, pero el silencio que se hizo cuando cruzaron el salón tenía un peso insoportable. Álvaro aún estaba inmóvil, rodeado por dos primos que lo sujetaban sin violencia, solo evitando que se lanzara de nuevo hacia mí o hacia el escenario. Cuando vio a los agentes, su rostro cambió, primero incredulidad, luego miedo, y finalmente esa mezcla amarga de rabia y vergüenza que uno siente cuando se ve acorralado por sus propios actos. «Señor Álvaro Ruiz», dijo uno de los policías, «queda detenido por agresión, falsificación documental e intento de estafa». El murmullo que recorrió el salón fue como una ola contenida. Yo no dije nada. No moví un músculo. A mi edad, uno aprende que el silencio es a veces la única respuesta digna. Lucía se acercó a mí. Sus manos temblaban, pero su voz no. «Perdóname, abuelo», susurró. «Hoy no pierdo un padre, hoy recupero la verdad». La abracé despacio, sin prisas, como quien sostiene un objeto frágil que lleva años a punto de romperse. Sentí su llanto en mi hombro, un llanto que no tenía que ver solo conmigo, sino con todo lo que ella había visto, callado e intuido durante demasiado tiempo. Mientras se llevaban a Álvaro esposado, algunos familiares lloraban, otros miraban al suelo, otros simplemente se quedaban quietos, como si aquel momento hubiese detenido todas las celebraciones, las risas, las conversaciones. La orquesta se retiró sin hacer ruido. Los camareros permanecían congelados, sin saber si seguir sirviendo o desaparecer. Yo respiré hondo. Me llevé una mano a la ceja, donde aún sentía el ardor del golpe. Esa sangre seca era un recordatorio de la primera frase que había iniciado aquel día. «Firma ahora mismo». Y de mi respuesta, dicha casi en un suspiro, pero que ahora entendía que había sido una promesa. «Si quieres mi empresa tendrás que destruirme aquí mismo». Pero al final, no fui yo quien cayó destruido. El salón tardó en vaciarse. Cada persona se iba marchando en silencio, como quien abandona una casa después de un velatorio. Sin culpas, sin reproches, solo con un respeto incómodo que planeaba en el aire. Cuando todos se fueron, me quedé solo un momento, apoyado en una mesa redonda donde quedaban restos de tarta y copas medio llenas. Miré alrededor, globos desinflándose, luces aún encendidas, flores caídas del ramo de Lucía. Todo aquello parecía parte de otra historia, una que ya no me pertenecía. Mi empresa sigue siendo mía. No porque me aferre a ella, sino porque nadie tiene derecho a robar el trabajo de toda una vida. Mi nieta sigue siendo mi orgullo, esa luz que se mantiene encendida incluso cuando el resto de la casa queda oscura. Y mi legado permanece, no por sentencia ni por papeles, sino porque lo he defendido con la única arma que me queda a estas alturas, la verdad. Salí al exterior. La madrugada empezaba a clarear. Ese momento en que el cielo se vuelve azul pálido y las sombras parecen descansar. Me senté en un banco frente al jardín del salón de celebraciones. Olía a césped húmedo, a calma después de la tormenta. Y allí, mientras escuchaba el silencio recuperar su sitio, comprendí que no había ganado nada, pero tampoco había perdido. Solo había recuperado mi paz. La paz que vuelve cuando uno deja de sostener lo que no le pertenece. La paz que llega, suave, como el amanecer que despuntaba sobre Málaga.